Continuamos en esta mañana. Lo que hemos estado haciendo por ya varias semanas es estudiar nuestra confesión de fe de 1689. En esta ocasión vamos a continuar con el capítulo 7, que trata sobre el pacto de Dios. El pacto de Dios. Ahora, antes de iniciar este estudio, es importante que nosotros entendamos que el tema de los pactos es un tema de alta complejidad. Es un tema bastante complejo, un tema que si no se traza con cuidado, podemos vernos entrando en ciertos errores, lo cual nosotros queremos evitar. Por esa razón, yo me voy a circunscribir en esta mañana a explicar aquello que los reformadores escribieron en la Confesión de Fe. Pero para que profundicen más en el tema de los pactos, quiero animarles a los miembros, pero sobre todo a los aspirantes a miembros que están tomando esta clase, quiero animarles a que vayan a una serie de sermones que el pastor Piñero dio hace algún tiempo atrás sobre el tema de los pactos. Hay unos 8 sermones ahí en nuestra página. Yo voy a estar enviando el link de ese lugar en el WhatsApp de la iglesia. Si alguien no está inscrito en el WhatsApp de la iglesia, por favor déjenmelo saber para inscribirlo o añadirlo. Y creo que es importante y va a ser de suma edificación para ustedes y para que puedan entender a mayor profundidad el tema de los pactos si van a esa serie y lo estudian. Ven esa serie de 8 sermones. Por lo demás, en el día de hoy nosotros vamos a estar estudiando un poquito más rapidito, básico, el tema de los pactos. Como dije, es un tema muy complejo en el cual se puede entrar en errores con mucha facilidad. Así que vamos a estudiar esto con cuidado. Vamos, hermanos, a Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer los versos del 33 al 34. Y luego vamos a orar. Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34. Dice así ese pasaje. Jeremías capítulo 31, versos 33 al 34. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Vamos a orar. Padre Celestial, tú te has revelado en tu palabra a nosotros con claridad, precisión, pero nosotros seguimos siendo seres débiles y caídos. Necesitamos de la asistencia de tu Espíritu para poder entender tu revelación. Ayúdanos a hacer esto en esta mañana. Sé conmigo mientras explico este tema y sé con mis hermanos que han de escuchar esto, para que este tema sea de gran edificación para ellos y puedan ver tu gloria una vez más en este tema. Te pedimos esto en esta mañana por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de entrar al contenido de la confesión de fe de este capítulo 7, que trata, como dije, sobre el pacto de Dios, creo que debemos de comenzar trayendo una definición sobre qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, en términos sencillos, un pacto es un compromiso o una garantía. En el caso del pacto de Dios, este pacto es una promesa certificada con un juramento.
El pacto es una promesa que Dios hace y lo certifica esa promesa con un juramento. Vamos a ver esto en Hebreos capítulo 6. Vamos a verlo en los versos 16 y 17. Hebreos capítulo 6, versos 16 y 17. Dice así: porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. El pacto divino es eso, es una promesa, un compromiso, una garantía. Pero Dios viene y la certifica con un juramento. El pacto divino es la promesa hecha por Dios en relación a la salvación de los escogidos. Este pacto es del que se nos habla en Lucas capítulo 1, versículos 68 al 72, cuando dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Su santo pacto. Eso es un pacto, es una promesa, un compromiso, una garantía. Y Dios la trae y la establece con un juramento. Ahora, lo primero que vemos en el primer párrafo de este capítulo de la confesión es que los escritores de la confesión nos presentan la necesidad del pacto, la necesidad de este pacto. ¿Por qué era necesario que Dios estableciera un pacto con los hombres? ¿Por qué era necesario? Bueno, dice allí en el párrafo número 1, si van aquellos que tienen su copia de la confesión, párrafo número 1 del capítulo 7 dice: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. La razón es esta: la distancia entre Dios y la criatura es grande, es inmensa. La razón fundamental de un pacto entre Dios y los hombres es esa distancia que existe entre el Creador y la criatura. Como dicen los escritores de la confesión, hay una inmensa distancia entre nosotros. Dios es inmenso, santo, es un ser como ningún otro. Como ningún otro. Y es incluso antes de la caída en la que Dios establece un pacto con los hombres. Antes de que el hombre fuera pecador, aún en ese estado de perfección del hombre, hay una distancia entre el hombre y Dios. Hay una distancia entre el hombre y Dios.
Antes de la caída, Dios vio a bien establecer una promesa para preservar al hombre en un estado continuo de relación íntima con Él. El pecado, hermanos, el pecado no es la razón primaria del pacto, sino que la razón primaria del pacto es la distancia que hay entre Dios y nosotros. Aunque el hombre fue hecho perfecto y sin mancha, no por eso Dios estaba en deuda con el hombre. No existía una razón por la cual Dios tenía que entrar en una relación íntima con él y mucho menos otorgarle el premio de la vida eterna. Aún el hombre siendo perfecto, sin pecado, no por eso Dios estaba obligado a estar en una relación íntima con ese hombre. Y mucho menos estaba obligado a otorgarle al hombre el don de la vida eterna y de una relación íntima con él. Por esa razón existía la necesidad de una condescendencia voluntaria de parte de Dios. Por eso era necesario que Dios se compadeciera de nosotros, aún en ese estado de perfección. Viniera a tener esa condescendencia con nosotros, establecer una relación íntima entre el hombre y el Creador y la criatura. El pacto divino es una condescendencia que va más allá de las necesidades y las consideraciones de la salvación. Lucas capítulo 17, versos 7 al 10 dice: ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Vayan allá, Lucas capítulo 17, versos 7 al 10, para que lo vean. Lucas 17, versos 7 al 10. Hay una distancia entre Dios y los hombres. Y Dios no está obligado a darle a la criatura, establecer con la criatura una relación, premiar, dar a la criatura el don de la vida eterna y de una relación íntima con Él. Miren lo que dice aquí, Lucas 17, versos 7 al 10. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Y cuando regresa del campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer. ¿No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervo inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. El Señor Jesús nos enseña en este pasaje que la criatura no tiene nada de qué jactarse ni qué reclamar de parte de Dios. Ni siquiera, aún en ese estado de perfección, la criatura no tenía nada de qué jactarse, no tenía nada por lo cual reclamar a Dios. Observen que Jesús habla aquí de un buen siervo, una persona que anda en el camino de la obediencia a Dios. Pero aún así, en ese estado de obediencia, ¿cómo le llama a Jesús a ese siervo? Le llama un siervo inútil. Un siervo inútil. Y son esos siervos inútiles los cuales no tienen ningún mérito por lo cual recibir ningún premio ni ninguna condescendencia de parte de su amo. Aun si pudiéramos obedecer a perfección la ley de Dios, los mandamientos de Dios, con eso hubiéramos simplemente hecho lo que se esperaba de nosotros. Hubiéramos sido siervos inútiles. Es por esto que si los hombres habrían de recibir el regalo de la vida eterna, si habían de recibir el regalo de una relación íntima con Dios, una relación con el Creador,
Incluso en el jardín antes de la caída, esto debía ocurrir. Dios determinó que esto podría ocurrir solo a través de un pacto. Un pacto. Es una condescendencia de parte de Dios. Es eso el pacto divino, un acto de condescendencia voluntaria de parte de Dios. Dios viene y se inclina y se digna a dar algo a la criatura. Salmo capítulo 113, versos 5 al 9 dice: ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo, hacia habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios?, dice el salmista. ¿Quién es como Él? Él está sentado en las alturas. Él es inmenso. Hay una gran distancia entre Él y nosotros. ¿Quién es como nuestro Dios? Pero ese Dios dice que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra. Hay una condescendencia de parte de Dios para con la criatura. Es ese Dios grande, misericordioso, bondadoso. Ese es nuestro Dios. Un Dios que viene en misericordia y hace un pacto con nosotros para que podamos tener una relación íntima de amor, vida y prosperidad con Él. Por eso el salmista termina con las palabras adecuadas: aleluya. Gloria a Dios. Porque ese Dios tan grande tiene misericordia y condescendencia para establecer una relación con nosotros. Los pactos son entonces una forma en la que se manifiesta la bondad de Dios para con los hombres. No por el pecado, sino por quien Dios es. Es por quien Dios es. Bueno, vimos entonces en este primer párrafo la necesidad del pacto. Ahora vamos a ver en el párrafo número 2 la aplicación del pacto. La aplicación del pacto. Y sobre esta aplicación vemos que se nos presenta una dimensión universal y una particular. Luego de expresar la necesidad del pacto, observen que en el párrafo 2 los escritores de la confesión se mueven muy lógicamente a hablar de la condescendencia de Dios después de la caída. Y esto lo hace utilizando el término que comúnmente se conoce como el pacto de gracia. El pacto de gracia. Miren allí en su confesión, párrafo 2 dice: además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Este párrafo nos presenta el establecimiento del pacto de gracia e inicia diciendo la razón por la cual Dios estableció este pacto. Dice que el hombre, por su desobediencia, por su pecado, se acarreó la maldición de la ley. Había una distancia enorme entre Dios y nosotros, aún antes de la caída. Pero ahora ha venido el pecado. Ha creado una separación absoluta entre Dios y nosotros. Dios ordena a Adán a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si él hubiera obedecido ese mandato, él se hubiera preservado en ese estado de vida espiritual y en una relación ininterrumpida con Dios.
si él no hubiera desobedecido a ese mandato, si hubiera pecado en su desobediencia, hubiera sido preservado en ese estado que fue llevado ahí por la condescendencia y el amor de Dios. Pero ahora viene el pecado, rompe esa relación entre el hombre y Dios. Y es debido a su desobediencia que Dios viene ahora y condesciende con el hombre, y por eso le agradó hacer un pacto de gracia en el que viene y le ofrece gratuitamente la salvación al hombre. Ahora noten que este pacto de gracia se presenta de dos formas. Existe un lado universal y por otro lado existe el lado particular del pacto. El lado universal del pacto lo vemos en el párrafo cuando dice: agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el que gratuitamente ofrece a los hombres vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. Aquí el pacto de gracia se nos presenta como una oferta gratuita que Dios hace a los hombres. Es una oferta gratuita, es una oferta indiscriminada de misericordia para todos los hombres. La salvación de ese estado caído en el que el hombre ahora ha incurrido por su desobediencia, la salvación de esa condenación en la cual ahora ha incurrido por su pecado, se es ofrecida gratuitamente a los hombres. Ahora, por otro lado, tenemos el lado particular de este pacto. Existe una dimensión particular en el pacto de gracia. Miren lo que dice el párrafo. Y prometiendo dar su espíritu, Él promete dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Él prometió dar su Espíritu Santo a todos aquellos, a todo el mundo. No, los escritores de la confesión son claros, dice a todos aquellos que son ordenados para vida eterna. Ordenados para vida eterna, y lo hace con el fin de que ellos, de darles la disposición y la capacidad para creer. Si bien el Evangelio es ofrecido gratuitamente a todos, si bien es presentado de manera indiscriminada a todos, esa obra de generación, esa obra de regeneración hecha por el Espíritu Santo ocurre solo en algunos. Y esos son los que han sido ordenados de antemano para vida eterna. Ahora bien, podemos preguntarnos cuál es la condición establecida en este pacto. La confesión dice que se le ha requerido a los hombres, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos. La fe es un requisito para poder obtener la salvación. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es un requisito para la salvación. La fe unida al arrepentimiento es el medio establecido por Dios para otorgar el perdón. Para otorgar el perdón de ese estado caído en el que nos encontramos. Y es interesante que en este párrafo los escritores de la confesión no mencionan la palabra arrepentimiento. Pero nosotros conocemos, sabemos muy bien que el arrepentimiento está unido a la fe como requisito para la obtención del perdón. Y creo que la razón por la cual no mencionan el arrepentimiento es porque luego en el capítulo 15 ellos van a tratar solo sobre el tema del arrepentimiento.
Ahora, aunque la fe y el arrepentimiento le es requerido a todos los hombres, noten muy bien, hermanos, que el creer es una gracia que es proporcionada por el Espíritu Santo y es solo otorgada a aquellos que son elegidos u ordenados. Dice la confesión, prometiendo, ahí el elemento del pacto, una promesa, prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darles disposición y capacidad para creer. Es el Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo la que nos da la capacidad y la disposición para creer. Ahora, si Dios es quien da el Espíritu Santo, para que entonces por el Espíritu los hombres caídos puedan creer, la pregunta obvia entonces es, ¿qué tienen que hacer los hombres para poder recibir el Espíritu Santo? La fe y el arrepentimiento son necesarios para la salvación. La fe y el arrepentimiento son solo dados por el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer entonces para recibir el Espíritu Santo para entonces poder creer? Pregunta para los estudiantes, ¿qué debemos hacer para poder recibir el Espíritu Santo? La respuesta es que el hombre no puede hacer absolutamente nada. El Espíritu Santo es un don de Dios, un don completamente gratuito y dado por gracia, por gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Dios es el que unilateralmente da al incrédulo la disposición y la capacidad de creer por medio del Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 36, vayan allá, Ezequiel capítulo 36, versos 25 y 27. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. No dice, ustedes límpiense. Es el Señor que lo hace. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Una obra solamente posible y hecha por Dios. Ahí tú no puedes hacer nada. Ahí tú no puedes hacer nada. Es por gracia. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Gloria a Dios por su gracia por nosotros. Por gracia. Las manos vacías delante de Dios, porque no podemos traer nada delante de Él para ser salvos. Por gracia.
En tercer lugar, y para terminar, los escritores de la confesión nos presentan en el párrafo número 3 los rasgos predominantes del pacto de gracia. Los rasgos predominantes del pacto de gracia. Dice este párrafo: este pacto se revela en el Evangelio, en primer lugar, a Adán en la promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Y tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. En este párrafo, hermanos, podemos ver tres aspectos importantes sobre el pacto de gracia. Primero, podemos ver que el plan de salvación fue revelado progresivamente. Dios reveló su pacto, su plan de salvación progresivamente. Dice este párrafo que este pacto se reveló en primer lugar a Adán en la promesa de salvación y a través de la simiente de la mujer. Es lo primero que se nos habla sobre este pacto, y eso es lo que vemos en Génesis 3:15, cuando dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pero este pacto fue progresivamente revelándose. Continuó progresivamente revelándose por medio de revelaciones adicionales, hasta que se completó por completo, vemos por completo su revelación en el Nuevo Testamento. Y esa revelación progresiva es de la cual se nos habla en Romanos capítulo 16, versos 25 al 26. Vamos allá, Romanos 16, versos 25 al 26. Dice así: y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Esto se ha ido manifestando y fue manifestándose a través de las escrituras de los profetas y fue hecho conforme al mandamiento de Dios. Y es a través de eso que se ha dado a conocer a todas las naciones. El pacto de gracia fue revelado a los hombres en mayor plenitud conforme Dios lo iba revelando en el tiempo. Y eso es lo primero que nos dice este párrafo. Lo segundo que nos dice este párrafo, el segundo rasgo predominante del pacto de gracia, es que este pacto de gracia tiene su fundamento en un acuerdo hecho entre el Dios el Padre y Dios el Hijo. Dice el párrafo, el pacto de gracia tiene su fundamento en aquella transacción federal y eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los escogidos. Y esto podemos verlo descrito en Salmo capítulo 110, versos 1 al 4, que dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos.
Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un acuerdo, y es ahí donde entramos a estos aspectos profundos sobre el pacto, y no quiero enredarme mucho en ese tema, pero este pacto tiene su fundamento en una transacción federal que hubo entre el Padre y el Hijo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 7 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este pacto tiene su fundamento en un acuerdo entre el Padre y el Hijo, hecho en la eternidad. En tercer lugar, y por último, este párrafo nos muestra que el pacto de gracia es absolutamente indispensable para la salvación. Este pacto de gracia es absolutamente indispensable para la salvación. Dice, el párrafo dice, y es únicamente a través de la gracia de este pacto, como todos los descendientes del Adán caído, que son salvados, obtienen vida y bendita inmortalidad, siendo el hombre para ahora totalmente incapaz de ser aceptado por Dios bajo aquellas condiciones en las que estuvo Adán en su estado de inocencia. Es únicamente a través de la gracia de este pacto como los descendientes del Adán caído son salvados. Es únicamente a través de la gracia de este pacto. Los escritores de la confesión terminan este capítulo diciendo enfáticamente que la salvación es solo a través de la gracia de este pacto. Es solo a través de Cristo Jesús. Únicamente por la fe en Cristo Jesús. Nunca hubo y nunca habrá ninguna otra forma por la cual los hombres puedan ser salvos. Solo hay un plan de salvación, solo hay un camino, y ese es el pacto de gracia en Cristo Jesús. Amigo que estás aquí y que aún no has venido a los pies del Señor Jesucristo, arrepentido de tus pecados, confiando solo en el Señor Jesucristo, ven arrepentido a los pies del Señor Jesucristo para que seas salvo de tu pecado. Porque Él es el único camino hacia el Padre. Él es la única solución al problema eterno del pecado. Pon tu confianza solo en Jesús, porque dice la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre si no es por Él. Pide al Señor, ruega al Señor, implora al Señor que Él te dé su Espíritu para que te capacite para reconocer tu pecado
pedir perdón por tu pecado y poner tu confianza absolutamente en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿quién puede entender tu mente? Eres un Dios tan vasto, tan grande, tan inmenso. Nos acercamos a estos temas revelados en tu palabra con mucha humildad, reconociendo que no entendemos a plenitud todas las cosas, pero también agradeciéndote por aquellas cosas que podemos entender, y entre ellas la gran obra de misericordia y gracia que hiciste a favor de nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos que no hubiéramos hecho nada para ganar una relación íntima contigo. Gracias por tu condescendencia, por tu amor para con nosotros. Ayúdanos en el resto de este día a traer adoración a tu nombre. Sé con tu siervo que ha de predicar la palabra después del tiempo de receso. Ayúdalo, Señor, ilumínalo, acompáñale, y sé con todos nosotros mientras continuamos en este culto de adoración a tu nombre. Te pedimos esto por los méritos de Cristo Jesús. Amén.